Bien, aparte de, por supuesto, dar las gracias a las tres personas que me han precedido en el uso de la palabra por todo el esfuerzo que han puesto para que esto esté sucediendo, también les tengo que dar las gracias, especialmente a Mamen, por haberme propuesto el placer y el honor de presentar al primer ponente de esta tarde, porque es un maestro, un investigador destacadísimo y además un gran amigo. Así que ha sido para mí, es para mí, como acabo de decir, un verdadero honor y un placer decir estas breves palabras que lo van a ser para presentar su intervención. De hecho, lo bueno de presentar a alguien que no necesita presentación es que no hay que preparárselo mucho, ¿sí? No, reconozco que no he perdido ni 5 minutos buscando en webs ni en páginas, repositorios, porque conozco muy bien la trayectoria y la obra de José María Brucart y además sé que la mayoría de ustedes lo conocen muy bien, así que voy a insistir solamente en lo que creo que es más relevante. En plan biográfico no voy a decir gran cosa, es, como ven, una persona joven, catedrático, catedrático de lengua española en la Universidad Autónoma de Barcelona y, en mi opinión, uno de los gramáticos vivos más importantes del español. ¿Sí? En José María Brucart se sintetizan bien lo que antes he mencionado Mamen, el espíritu Grock. ¿Sí? Es decir, José María Brucart ha sabido conjuntar de forma eficientísima la sofisticación teórica, la investigación en sentido estricto, con publicaciones muy relevantes en el ámbito de la sintaxis del español, y la capacidad de explicar de forma clara, de forma sencilla, cómo esos avances en teoría sintáctica formal de vanguardia pueden servirnos para comprender mejor la gramática, la sintaxis del español y también, y lo más importante en este contexto, puede servirnos también para enseñar mejor la gramática del español. Y no voy a insistir en su obra científica, pero sin duda es un maestro de maestros, de lingüistas, entre los que me incluyo como parte de su influencia, y ha sido, y eso creo que es indiscutible, uno de los protagonistas fundamentales de la renovación de la enseñanza de la gramática, de la sintaxis del español, ¿sí? en nuestro país. Por tanto, pues, qué mejor que empezar estas sesiones de actualización de gramática con su intervención. Tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Bueno, siempre estoy muy contento de estar en Zaragoza, que es también mi tierra. Y, en fin, tengo que agradecer a Mamen que me haya dado esta oportunidad de estar aquí con esta explosión de sagacidad que me cohíbe un poco en un aula tan densamente poblada. No es habitual que haya tantas personas en un curso. Espero no defraudarlos y defraudarlas. Supongo que se oye bien. Tengo que estar sentado por necesidades de la filmación que se está llevando a cabo. Yo nunca doy clase sentado, de modo que quizás se note en que no voy a parar de moverme, pero bueno, intentaré reprimir mi tendencia natural. Bueno, cuando Mamen me pidió una serie de posibles temas que yo pudiera desarrollar aquí, incluí este. Y cuando ella dijo, bueno, pues podrías hablar de esto, dije, vi el lío en el que me había metido, porque no es decir, es un tema digamos, bastante técnico. Luego verán que no es tan complicado como parece a simple vista. O sea, las dimensiones fundamentales, el perímetro de lo que son las oraciones de relativo es relativamente fácil de diseñar, ¿no? Entonces voy a intentar una explicación para que se vea ese perímetro. Este es el esquema básico de la presentación. Primero haré unas reflexiones sobre el análisis sintáctico. Luego nos plantearemos una pregunta que no suele aparecer en los manuales, es ¿para qué sirven las oraciones de relativo? Es decir, ¿por qué tenemos oraciones de relativo? Intentaré delimitar las relativas y de los otros tipos de construcción y dentro de las relativas ver cuáles son sus subclases y finalmente estudiaremos algunas cosas sobre el funcionamiento
de las palabras relativas. ¿De acuerdo? Empezamos por estas reflexiones previas, que seguro que ustedes conocen ya, pero que son importantes para situar en el contexto lo que luego va a venir. ¿Qué sentido tiene el análisis en las clases de secundaria y bachillerato, en las clases de secundaria? Bueno, tiene sentido si es una fuente de reflexión sobre la competencia lingüística de los estudiantes, en este sentido. Es decir, se trata de aprender y comprender lo ya adquirido. Esta es una diferencia que tenemos los profesores de lengua con respecto a los profesores de las demás asignaturas. Y es una diferencia que plantea algunos problemas. Ellos nos pueden hacer preguntas muy incómodas en algún momento en la clase, pero es una gran ventaja que deberíamos saber explotar también adecuadamente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el análisis no debe quedar reducido a un ejercicio mecánico de etiquetación. Debe propiciar una actitud activa, no meramente reactiva. He observado en mis clases de sintaxis que cuando coloco una oración y les pido a mis estudiantes que la analicen, bueno, hay de todo, pero la mayoría, digamos, la analizan bien. Cuando les pido que me produzcan una oración que tenga las características que tiene esa, les cuesta mucho más. Eso no debería ocurrir. Es decir, porque eso lo que quiere decir es que están interpretando esto como algo que no tiene conexión con lo que ellos ya saben. Y eso es, digamos, esa es la pega del análisis sintáctico en muchos casos. Por lo tanto, el objetivo es hacerse preguntas sobre el funcionamiento del sistema lingüístico. Es esto, que sean capaces de hacerse preguntas sobre el funcionamiento del sistema lingüístico. De hecho, la capacidad de hacerse preguntas es lo que define una actitud científica. Y en el caso este concreto, es que ellos tienen acceso a los datos, los llevan dentro los datos. Estoy hablando de estudiantes que son nativos, aunque ya sabemos que en el devenir de los tiempos esta condición ya no se da siempre. Pero vaya, en principio son hablantes competentes. Por lo tanto, la metodología del análisis debería incorporar los aspectos del significado. Esto me parece fundamental, es uno de los grandes cambios de los últimos años. ¿Por qué? Porque el significado es lo más inmediatamente accesible. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la reflexión debería ir del significado a la forma. O sea, por supuesto, las lenguas se caracterizan por sus formas. Las lenguas son códigos que formalizan significados. Pero si queremos que el estudiante se incorpore a la reflexión, hay que tirar del significado hacia la forma y no presentar la forma sin ninguna relación con el significado. ¿De acuerdo? Otro de los grandes problemas es que hacer análisis significa tener una idea general del funcionamiento del sistema. O sea, las particularidades muy exquisitas no sirven si el estudiante no tiene una visión global de cómo funciona el sistema. Y ese es otro de los retos del profesor, porque nuestras asignaturas típicamente son una sucesión de temas y no siempre es evidente la conexión que hay entre un tema y otro. Es ahí el papel del profesor ahí es absolutamente fundamental. Y finalmente, el análisis sintáctico debería encajar con el resto de los contenidos de lengua. Este es también un reto difícil, especialmente con los referidos al léxico. Es decir, los estudiantes no deberían ver la asignatura de lengua como un agregado de cosas distintas. O sea, ahora buscamos sinónimos, ahora hacemos análisis sintáctico. En realidad deberían ver que todo eso representa una unidad. Bueno, en palabras de una investigadora argentina, Ángela Di Tullio, que pronunció en una conferencia que dio en Buenos Aires, ahí dice, mientras que en la gramática tradicional y en la estructural el énfasis en la enseñanza de la gramática de la lengua materna se ponía en lo que el niño desconocía, en la gramática actual se pone en lo que el niño ya conoce. La enseñanza va dirigida así a que el niño y las niñas, naturalmente, descubran lo que ya saben de su lengua. Me parece que esta cita refleja un poco el espíritu de lo que les quiero transmitir. ¿De acuerdo? Bueno, empecemos. ¿Qué es una oración de relativo? Esto está chupado, es facilísimo. Pues nada, es una oración cuyo nexo es un pronombre, adjetivo o adverbio relativo. Ya está. O sea, hay relativa si hay relativo. Si no hay relativo, no hay relativo. Ya está. Es así de sencillo. Entonces, el paradigma de estas formas es también relativamente sencillo. Los de toda la vida, los pronombres, ¿no? Que más el artículo definido a veces, ¿no? Por ejemplo, cuando va precedido una preposición, el libro con el que, ¿no? Con el que estudia.
el artículo definido más cuál y quién. Estos son los pronombres. Los adjetivos son cuyo y cuánto. ¿De acuerdo? Y los adverbios, ahí falta cuánto. En los adverbios hay un cuarto, que es cuánto. Cuánto forma parte de los adjetivos, porque digo, haré cuantas cosas estén en mi mano. Y también puedo decir, haré cuánto, en fin, cuánto lo siento y cosas así. Bueno, ahí no sería relativo. En fin, cuánto fuera. Bien, ahora la pregunta del millón, ¿para qué sirven? Es una pregunta importante para los docentes, porque la respuesta a esta pregunta puede orientar los posibles ejercicios que se lleven a cabo con los estudiantes. Bueno, yo ya sé que las oraciones de relativo son, en fin, una cosa ínfima dentro de un programa oceánico y, por lo tanto, no hay mucho tiempo de hacer muchos ejercicios sobre las oraciones de relativo, pero en el supuesto de que haya que hacerlas, deberían ser coherentes con la respuesta a esta pregunta. Bueno, ¿para qué sirven? Bueno, pues sirven para lo siguiente. La participación en un evento puede presentarse como una propiedad caracterizadora de los individuos o cosas que en él intervienen. Es decir, tenemos una oración. En esa oración ponemos en relación diversas cosas, ¿no? Digo, Pedro le entregó el libro a María. Entonces aquí, eso es un evento, ahí tenemos Pedro, tenemos el libro y tenemos María. ¿De acuerdo? Vale, esos son los participantes en la oración. Bien, yo puedo usar la participación de cualquiera de ellos en esa oración para caracterizar al propio individuo. Por ejemplo, yo digo, imagínense esta oración. Un ladrón robó ayer en una joyería y fue detenido por 2 policías. Bueno, bien, suena a noticia de prensa, de sección de sucesos. Ahora, podría decir, un ladrón que robó ayer en una joyería fue detenido por 2 policías. ¿De acuerdo? Fíjense que en donde hay una oración de relativo, lo que he hecho ha sido aprovechar la información de la participación del ladrón en el robo para caracterizarlo en la oración. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacen las oraciones de relativo. O sea, presentan como una propiedad del individuo la participación de éste en un evento. Eso es lo que hacen. ¿De acuerdo? Lo mismo yo podría hablar de la joyería, ¿no? Yo podría decir la joyería en la que un ladrón robó ayer. Entonces hablo de la joyería. O incluso podría colocar diversas oraciones de relativo. Podría decir, los 2 policías que detuvieron a un ladrón que había robado en una joyería. Yo puedo hacer esto. Este tipo de ejercicios de reducción de textos, incorporando oraciones de relativo, es un ejercicio que me parece positivo, por lo menos para los niveles de bachillerato, por ejemplo, porque es una manera de ver para qué sirven este tipo de oraciones. ¿De acuerdo? Bueno, aquí he traído una cita que uso mucho, pobre Benot, le voy a tener que pagar. Eduardo Benot fue un gramático filosófico del español que publicó una obra importante que se llama Arte de hablar, hay una edición relativamente reciente, en 1910. Y entonces escribe esto, dice, únicamente la cláusula, si quieren oración como quieran, realiza el grandioso resultado de dar a conocer propiedades no existentes en las cosas, pero sí entre las cosas. Es decir, la oración nos permite poner en relación entidades. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Y fíjense que ese es el motivo por el cual, digamos que la unidad básica de la lengua, la más importante, es la predicación, porque es lo que nos permite relacionar entidades que previamente se presentan como entidades que no están relacionadas. ¿De acuerdo? Bien. Dice, solamente la cláusula exterioriza conceptos no incluidos en el significado de ninguna individualidad. Esta es la idea. Es decir, las lenguas no son sistemas que sirven para poner nombres a las cosas. Las lenguas son sistemas que permiten establecer relaciones entre las cosas. Y por eso la oración tiene la importancia que tiene. Bueno, aquí he usado un color que ya veo que no ha sido el adecuado. Bueno, esto tiene que ver con cómo construimos el sentido en el sintagma nominal.
Es un procedimiento muy sencillo, es muy sencillo. Hay dos partes, básicamente. Hay una parte que yo ahí he llamado descriptiva, la parte descriptiva, que incluye el núcleo. Claro, si tenemos un sintagma nominal, tenemos un nombre que es el núcleo, y eso es la parte principal. Y a eso le podemos añadir complementos especificativos que dan más rasgos sobre el núcleo. Esa es la parte descriptiva de un sintagma nominal, ¿de acuerdo? Fíjense que eso va, básicamente, normalmente va en español a la derecha, es la parte de la derecha del sintagma nominal. Y si ahora nos fijamos en la parte izquierda, lo que vemos son dos operaciones que son de otro tipo. O sea, hasta aquí estamos manejando piezas léxicas. Aquí estamos construyendo significado léxico. ¿De acuerdo? Bien. Luego tenemos la cuantificación. Esto ya es distinto. Esto consiste en expresar el número de los individuos a los que nos estamos refiriendo o dar idea de su existencia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo digo 4 personajes de otro tiempo, aquí la parte descriptiva es personajes de otro tiempo, y a eso le añado 4. Entonces, cuando yo digo 4 personajes de otro tiempo, no me estoy refiriendo a 4 personajes solo, me estoy refiriendo a 4 personajes de otro tiempo. De modo que los cuantificadores cuantifican sobre toda la parte descriptiva del sintagma nominal. ¿De acuerdo? Y finalmente, en el extremo de la izquierda, tenemos la determinación. Ahí están los determinantes definidos, básicamente, ¿no? Y entonces podemos decir aquellos 4 personajes de otro tiempo. ¿De acuerdo? Lo que es importante es que vean que lo que viene después del nombre tiene características diferentes de lo que viene antes del nombre. Porque lo que viene antes del nombre tiene que ver con la definitud, que eso tiene que ver con relaciones anafóricas y relaciones de anáfora contextual, etc., y con la cuantificación, básicamente. Bueno, entonces, vamos a ver qué tipos de complementos del nombre podemos tener. Solamente estos, básicamente, de complementos especificativos del nombre. Por ejemplo, yo puedo decir idea genial. Tengo idea, puedo decir idea genial. Un sintagma adjetivo puede ser complemento de un nombre. Pero también puedo decir idea de bombero. Y aquí tengo un sintagma preposicional. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los sintagmas preposicionales son otro tipo característico de complementos del nombre. Por cierto, puede haber varios. O sea, un nombre puede tener varios, los cuales se van especificando unos a otros. Vale. También puede haber una oración subordinada de relativo. ¿Por qué? Pues por lo que se ha dicho siempre, se las ha llamado subordinadas adjetivas y, claro, expresan propiedades del individuo. Entonces yo puedo decir idea que no comparto, esa idea que no comparto. ¿Y cómo construyo esto? Pues tengo idea, le añado que no comparto y finalmente lo determino con el demostrativo, esa idea que no comparto. Y finalmente, en casos que no, es decir, que exigen determinadas características especiales, los anteriores eran casos absolutamente habituales. Cualquier nombre puede llevar un sintagma adjetivo, cualquier nombre puede llevar un sintagma preposicional, cualquier nombre puede llevar una oración de relativo. No cualquier nombre puede llevar una subordinada completiva. Solamente los nombres que son capaces de seleccionarla, que son nombres que tienen que ver con contenidos proposicionales. Por ejemplo, fíjense en la diferencia entre el tercer ejemplo y el cuarto. Si yo digo esa idea que no comparto, yo no digo de qué idea se trata. En cambio, si yo digo esa idea de que todo está mal, yo digo de qué idea se trata. Entonces, si digo de qué idea se trata, eso es una subordinada completiva, complemento del nombre. Esa es la diferencia. Entonces, este es uno de los puntos calientes de la gramática del español. Y para nosotros es relativamente, bueno, digamos que tenemos más pistas de las que tienen en otras lenguas, porque en otras lenguas esa de que aparece en esa idea de, ¿qué? Esa de no aparece. Por ejemplo, en catalán, en italiano, en francés, en inglés, esa de no aparece. De modo que es más difícil diferenciar entre ambas. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, vámonos a la otra parte. Bueno, con ciertos pronombres y adverbios relativos, la subordinada puede designar directamente el individuo caracterizado por su participación en el evento, sin necesidad de la presencia de un antecedente nominal diferente. Estas son las relativas llamadas libres, relativas sin antecedente, estas son, ¿de acuerdo? Fíjense que en el fondo es lo mismo, o sea, de nuevo, el individuo ha participado en algún evento,
y nosotros usamos su participación en el evento para designar el individuo. Eso es lo que hacemos aquí. Por lo tanto, aquí viene esa tendencia a decir que estas oraciones están sustantivadas, ¿no? Que luego veremos que es algo que presenta algunos problemas. Pero, en fin, por ejemplo, el que dice eso no sabe nada. Bueno, aquí hay un relativo que es que, y ahí no hay un antecedente. ¿De acuerdo? De hecho, aquí hay dos interpretaciones. Podría ser que el antecedente de esa relativa estuviera en el discurso y que lo recuperáramos por una relación anafórica. Por ejemplo, podría estar hablando de bomberos, ¿no? Entonces yo digo, el que dice eso, el bombero que dice eso, no sabe de lo que habla, ¿no? Pero también el que podría ser equivalente a quien dice eso. Quien dice eso, y ahí entonces no habría un antecedente explícito fuera del relativo. Bien, en cambio, fíjense que no todos los pronombres relativos permiten esto. No podemos decir el cual dice eso no sabe nada. El cual no basta, o sea, el cual no sirve para este tipo de relativas. Y eso tiene que ver con la historia de cual, que empezó siendo un adjetivo, es decir, se decían cosas como la cual cosa, ¿no? Y eso fijó un uso necesariamente anafórico de cual. Por cierto, el cual es el único relativo tónico, todos los demás son átonos, y esto también tiene consecuencias. Pero es el único relativo tónico, es el cual. ¿De acuerdo? Vale. Tampoco podemos decir que dice eso no sabe nada. Yo puedo decir, no, pero aquí, ¿qué es un relativo? No, pues que dice eso no sabe nada, está mal. No, que no vale para esto. Entonces, estas son las relativas que se llaman sin antecedente, con antecedente tácito, con antecedente implícito, relativas libres. Y luego hay otras que son las semilibres, en donde no hay un antecedente nominal, sino que lo que hay es un determinante o cuantificador. Por ejemplo, yo digo, esas que tú dices, ¿no? Y aquí necesariamente tiene que haber un antecedente discursivo. 4 que compré la semana pasada, 4 pues, novelas, por ejemplo, tiene que estar en el discurso, ¿no? O las que vinieron anoche, ¿no? Que aquí volveríamos a tener la ambigüedad. Podría ser las estudiantes que vinieron anoche o podría ser las personas, es decir, las que vinieron anoche no eran más de tal. Bueno, entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, pues esto pasa porque estos relativos llevan envuelto, es decir, dentro de sí, llevan una cierta idea del antecedente. O sea, fíjense que estos son los relativos que tienen rasgos internos, que nos permiten restringir el tipo de objeto de individuo sobre el cual predicamos. Entonces, ¿quién es la persona qué? ¿Quién es equivalente a la persona qué? Por tanto, allá donde tengamos quién sin un antecedente nominal, lo que tenemos es la persona qué. Aquí entramos en una parte que todavía no he tocado. Yo les he presentado los adverbios relativos, así me he quedado tan feliz, ¿no? Este es otro punto en el que ha habido cambios, entonces esto lo trataremos con un poco más de detalle más adelante. Pero su competencia de hablantes del español les permitirá ver sin ningún problema que cuándo equivale a el momento en qué, que dónde equivale a el lugar en qué, que cómo equivale a la manera en qué y que cuánto equivale a toda la cantidad que. De hecho, habría una paráfrasis mejor para cuánto, ¿de acuerdo? Y este es el motivo por el cual estos relativos, estos y ninguno más, pueden encabezar relativas libres, porque la idea del antecedente está incorporada dentro del relativo, ¿de acuerdo? En el caso de las semilibres ya les he dicho que aquí normalmente lo que hay es una relación anafórica con un antecedente, ¿no? Si yo digo, estoy leyendo una novela de Manuel Vilas, puesto un autor de la Tierra, una novela de Manuel Vilas y otra cuyo autor no recuerdo ahora, esa otra es otra novela cuyo autor no recuerdo ahora. Es decir, una recuperación por el contexto anafórico. Bueno, las relativas libres denotan individuos, lugares, momentos o maneras y no proposiciones. Esto es importante. Por lo que su valor categorial, o sea, si hay que analizarlo, hay que analizarlos como sintamas nominales o sintamas adverbiales y no como oraciones, porque su valor
es el de individuos, maneras, lugares o tiempos. En cambio, las completivas, las oraciones subordinadas sustantivas de toda la vida, las completivas, siempre denotan proposiciones. Esta es una diferencia. Este es uno de los motivos por los cuales denominar a las relativas libres subordinadas sustantivas es un problema, porque entonces destruimos la relación que hay entre las subordinadas sustantivas y su contenido. Las subordinadas sustantivas expresan eventos, no expresan individuos. Es decir, expresan entidades de segundo nivel, no entidades de primer nivel. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo nos lo montamos? Bueno, claro, hay dos posibles análisis en los que yo no voy a entrar aquí, son, digamos, soluciones técnicas al análisis. Hay un análisis que dice, siempre que tenemos una relativa libre, hay un antecedente pronominal elíptico. Es ese pro que les he colocado en la tercera de los ejemplos. ¿Lo ven? En el tercero de los ejemplos. Quien venga será recibido, ¿no? Ese pro que hay ahí es un elemento pronominal vacío que equivale a persona, ¿no? La persona que venga. Hay otro posible análisis y es sencillamente decir que quién tiene aquí un doble valor, y es así, efectivamente. Aquí quién es un relativo, pero además incorpora el antecedente. Entonces, una manera de representarlo en el análisis es decir que está ocupando, es algo así como que está ocupando dos posiciones a la vez o que ha habido un ascenso. Es decir, quién sería el núcleo del sintagma nominal, pero también sería el nexo de subordinación de la relativa. ¿De acuerdo? Ya les digo que estos son cuestiones técnicas que tampoco es necesario abordar en las clases, pero sí que es importante tener en cuenta esto, porque claro, si yo digo que una subordinada relativa libre no es una oración completiva o subordinada sustantiva, ustedes me van a decir, bueno, ¿y de dónde sale el sintagma nominal? ¿No? O el sintagma adverbial, en el caso que sea eso. Bueno, de hecho aquí topamos con un problema que no va a ser fácil resolver, pero lo importante es saber que existe el problema. O sea, aquí hay que saber que esto se ha dado en la tradición gramatical. De hecho, tenemos dos maneras de caracterizar una subordinada. Hay dos posibilidades. Podemos mirar hacia afuera o podemos mirar hacia adentro. Y en función de eso nos salen clasificaciones no idénticas. Por ejemplo, podemos fijarnos en la función que ejerce la subordinada respecto del elemento al que complementa o modifica. Y de ahí lo que nos salen son subordinadas sustantivas, subordinadas adjetivas y subordinadas adverbiales. Nos sale esto. Es la clasificación tradicional. ¿De acuerdo? Pero también nos podemos fijar en las propiedades internas de las subordinadas. ¿Qué es lo más característico de la subordinada? El nexo subordinante. Según eso, lo que tenemos básicamente son subordinadas completivas y relativas. Ya saben que las tradicionalmente llamadas subordinadas adverbiales han entrado en una cierta crisis, que no diré de desaparición, pero sí de reducción por lo menos, y ahora les explicaré qué pasa, es decir, por qué pasa esto. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, estos no son criterios idénticos, porque si yo digo la persona que dice eso miente, en un caso diré que es una subordinada adjetiva, en el otro caso diré que es una subordinada relativa, entonces ningún problema, porque en general subordinada relativa y adjetiva van de la mano. Vale. Ahora si digo quien dice eso miente, aquí ya me tengo que plantear, ¿la subordinada es adjetiva o es sustantiva? Si contesto que es sustantiva, tengo el problema que antes he mencionado. No, está refiriéndose a un individuo. Quien dice eso, yo puedo enseñar la foto y sale un individuo. No sale ahí el vídeo de la declaración de la persona. Sale un individuo, estamos hablando de un individuo. Si digo que es adjetiva, tengo el problema de explicar en el análisis cómo eso está complementando a un nombre, y las soluciones ya se las he dado antes. Si hablamos de subordinadas relativas, estas son sin duda subordinadas relativas. Yo escribí el capítulo de las relativas en la Gramática Bosque de Monte, y una de las primeras recensiones que se hicieron de alguien de Argentina decía que una parte de lo que yo consideraba oraciones de relativo no lo eran. Claro, porque para él eran subordinadas sustantivas. ¿De acuerdo?
Otro problema. Fíjense, Seúl, la capital de Corea del Sur, bla, 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 bla. Esto es una oración de relativo explicativa. No les he explicado todavía esto, pero saldrá. Vale, ¿es adjetiva o es sustantiva? Es decir, fíjense que abajo, ahí no hay ninguna relativa, me refiero a la siguiente. Seúl, que es la capital de Corea del Sur, ¿qué sentido tiene que digamos que aquí la oración de relativo es adjetiva, cuando en realidad las posibilidades de expansión son solamente por un sintagma nominal? ¿De acuerdo? Entonces, ¿con qué me quedo de las dos caracterizaciones? Me quedo con la segunda. Es decir, son relativas las oraciones que llevan un subordinante relativo. Ya está. Entonces, como quién es un subordinante relativo y qué es un subordinante relativo en esta oración, pues son oraciones de relativo. Aquí se podría hablar de que estos son aposiciones, etcétera, etcétera. De hecho, es lo que son, aposiciones explicativas. Cuando uno echa una ojeada a las gramáticas de otras lenguas, se da cuenta de que las subordinadas adverbiales en muchas de ellas no están. Sencillamente no están. Por ejemplo, para el francés, si uno va a ver el Crévis, que es una gramática escrita hace muchos años, pero que se ha ido actualizando constantemente, a partir de la 13ª edición, que se publicó en 1993, las adverbiales desaparecen. O sea, solo hay proposiciones, que es como ellos llaman a las subordinadas, relativas y conjuntivas, es decir, introducidas por una conjunción. Relativas y conjuntivas, no hay más. Si uno va a que yo considero la mejor gramática del inglés actualmente, la de Huddleston y Pullum, ahí los autores añaden las comparativas. Las comparativas son, en fin, caso aparte, también muy interesante. Le he dedicado al asunto también muchos esfuerzos sin acabarlas de entender. Pero lo importante es que las demás son las relativas y lo que ellos llaman content clauses, es decir, las cláusulas de contenido. Y ahí estarían tanto las nominales como las adverbiales. O sea que, en el fondo, están convirtiendo esas subordinadas en completivas. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora vámonos a la máscara esta, a esta triple cara que tienen los relativos. Son un poco inquietantes. Son un poco inquietantes los relativos. Porque miran a todas partes, ¿no? Estaba a punto de poner una imagen de Jano, pero no, al final es que es triple cara. Es decir, tienen que ser tres. Los relativos son simultáneamente tres cosas. Claro, piensen que eso significa que su procesamiento es complejo. Son nexos subordinantes, porque indican el comienzo de una subordinada. ¿De acuerdo? Son argumentos o adjuntos de la subordinada. Este es el punto crucial. Mis alumnos, que inexplicablemente siguen teniendo problemas en distinguir oraciones completivas y relativas, pues no hay manera de que esto lo entiendan. O sea, la prueba es, para saber si una subordinada es completiva o relativa, lo que hay que ver es si el relativo está ejerciendo una función dentro de la subordinada o no. Es eso, es así de sencillo. Es así de sencillo. Pero no debe de ser tan sencillo. Les contaré que hubo en la antigüedad gramáticos que afirmaron que eran la misma clase de subordinadas y de hecho ha habido propuestas recientes en ese sentido, que ha habido intentos de unificar todas las clases de subordinadas, pero eso queda fuera del guión, esto no voy a llegar ahí. Vale. Entonces, hay una tercera relación que expresan los relativos. Son elementos que mantienen una relación anafórica con un antecedente, cuando lo hay. ¿De acuerdo? Entonces, si yo digo el museo que han construido en esta ciudad es magnífico, ¿de acuerdo? Fíjense que el qué es un nexo de subordinación, es decir, yo sé dónde empieza la subordinada. Por cierto, esta es otra actividad que merece la pena llevar a cabo. Saber dónde empieza y dónde acaba una subordinada, eso es muy importante, muy importante. Entonces, el museo que han construido en esta ciudad, ese qué es un nexo de subordinación, es el complemento directo, porque está representando dentro de la subordinada, está representando al museo. Claro, no podemos decir que el complemento directo de la relativa es el museo está fuera.
Y si está fuera, está fuera. No puede tener una función. El museo tendrá la función que tenga en su oración, pero el museo no es de la oración relativa. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la dificultad, digamos, que plantean los pronombres y adverbios relativos. Esta triple dependencia. Entonces, ¿qué diferencia hay con las conjunciones subordinantes? Pues sencillamente las conjunciones subordinantes son solo nexos de subordinación. Ya está, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense en este contraste. La idea que María expuso era una locura. ¿Vale? En la subordinada tenemos María expuso una idea. Y el elemento que representa una idea en la subordinada es ¿qué? Por lo tanto, ese que encabeza una subordinada relativa. Esta es de relativo. Ahora, la idea de que viajáramos en barco era una locura. Fíjense dentro de la subordinada, no falta nada. El que hace de nexo de subordinación y ya está, no falta nada más. Pues yo digo que nosotros viajáramos en barco. Ya está, no falta nada. Por lo tanto, esa es la diferencia crucial entre una relativa y una completiva. ¿De acuerdo? Las relativas son modificadores, no son argumentos. Esta es otra diferencia con las completivas. O sea, las relativas no están seleccionadas por un predicado. Es algo que se añade para dar información adicional caracterizadora de un individuo, pero nada más. ¿De acuerdo? De modo que cuando una relativa con antecedente... Bueno, entonces eso quiere decir, que al no ser argumentos no necesitan marcas de función y por lo tanto no llevan ninguna preposición delante. O sea, una relativa no lleva una preposición delante a diferencia de una completiva. Fíjense aquí, la idea que has expresado no es compartida por todos. Vale, ahí no hay preposición entre idea y qué. ¿De acuerdo? La idea de que el presidente debe dimitir no es compartida por todos. Ahí tiene que haber una preposición. ¿Por qué? Porque la subordinada es una subordinada completiva, substantiva, si quieren. ¿De acuerdo? Entonces, para expresar que es un complemento del nombre es necesario colocar la preposición. Cuando una relativa con antecedente va introducida por una preposición, la preposición está dentro de la subordinada. Este es otro punto importante. O sea, yo puedo decir, la idea de la que me hablaste ayer es absurda. Y ese de está seleccionado por hablar. Es tú me hablaste de esa idea. ¿De acuerdo? O sea que nunca habrá en una oración de relativo con antecedente, las sin antecedentes son un poco más complicaditas, nunca habrá una preposición que una la subordinada con el nombre. En los casos en que delante del relativo hay una preposición, esa preposición está dentro de la subordinada, pertenece a la subordinada. ¿De acuerdo? Entonces esto, ¿dónde empieza la relativa? Pues en las subordinadas con antecedente expreso, cualquier preposición que preceda al relativo es interior a la subordinada. ¿No? Si digo el problema contra el que luchamos, ¿no? Es luchar contra un problema. Entonces ese contra está seleccionado por luchar, no es externo a la subordinada. Si el relativo es complemento del nombre, la subordinada incluye también el sintagma que contiene a este. Claro, estos son los casos en los que el relativo, que normalmente sube solo, esto no lo he dicho, pero lo vamos a ver, una característica de los pronombres relativos, igual que los interrogativos y los exclamativos, las palabras relativas, exclamativas, interrogativas, es que se proyectan al frente de la oración. ¿De acuerdo? Por eso decimos ¿qué dijo María? No decimos María dijo qué. Si decimos María dijo qué, eso es otro tipo de oración, que es una interrogativa de eco, que se puede usar en contextos especiales, etc. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, a veces el relativo no sube solo, el relativo arrastra otro material, que es lo que ha pasado aquí. Si yo digo, los senadores, la mayoría de los cuales residían fuera de Madrid, aquí, fíjense, residían fuera de Madrid la mayoría de los senadores. Entonces, la mayoría pertenece a la subordinada, no está fuera. Es decir, que aquí la relativa no empieza en los cuales, empieza en la mayoría. Estos son
casos que solo se dan cuando el relativo tiene un complemento del nombre y arrastra a su núcleo hacia arriba. Bien, en las relativas libres y semilibres las cosas son un pelín más complicadas, porque aquí sí que la preposición, cuando la hay, puede ser interna o externa. Vamos a ver todas las posibilidades. Como las relativas libres carecen de antecedente, puede darse el caso de que la preposición precedente sea interna o externa a la subordinada. ¿De acuerdo? Yo digo, bueno, primero, si nos encontramos con dos preposiciones juntas, la normativa del español dice que eso está mal, que hay que evitarlo. Entonces, en principio, no diremos, me entrevisté con a quien le diste el encargo. Habría que decir, no deberíamos decir, no estoy tan seguro de que no se diga o que haya gente que lo diga, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hay una preposición que es externa, es entrevistarse con alguien, y hay una preposición que es interna, es di el encargo a alguien. Entonces, cuando se reúnen las dos preposiciones, eso no es posible, ¿de acuerdo? Ahora, si yo digo he soñado con quien te peleaste ayer, aquí las dos preposiciones coinciden, porque uno sueña con alguien y uno se pelea con alguien. Entonces, en este caso, la preposición está dentro y fuera. Es una especie de teoría cuántica. Aquí se aplica la teoría cuántica y la preposición está dentro y fuera, porque pertenece a los dos predicados. Y no hay problema. En estos casos no hay problema. ¿De acuerdo? Puede ocurrir que la preposición sea solo de la relativa. A donde va Luis es demasiado frío para pasar las vacaciones. No sé qué tal les parece esta frase, a mí me parece bien. No es un dechado de pulcritud, pero es posible, ¿no? Porque, claro, aquí habría que decir el lugar a donde va. Si pusiéramos el lugar ya no habría ningún problema, ¿no? Entonces, fíjense que aquí esa A es de la relativa, naturalmente, ¿eh? Entonces, aquí la preposición está dentro de la subordinada. Por cierto, aquí el sujeto de la oración es a donde va Luis. Ese sería el sujeto de la oración, ciertamente. No hace mucho recibí un correo de un profesor de Palencia, creo, que me preguntaba, bueno, me decía que había detectado una contradicción entre la versión grande de la gramática de la Academia y la versión más pequeña, que tenía que ver con el hecho de si las completivas podían o no funcionar como atributos, ¿no? Y entonces me preguntaba mi opinión. En la gramática grande se decía que no, en la pequeña se decía que sí. Y yo le dije que en realidad lo que habría que buscar para ver si eso es posible es si en una relación atributiva podemos colocar completivas en un lado y en otro. Si eso es posible, entonces es posible. Entonces una oración como que te diga eso es que no se ha enterado de nada, ¿no? Por ejemplo, ahí no parece quedar más remedio que aceptar que puede haber casos de completivas de este caso. Bueno, estos son los elementos Q. Voy a empezar a saltar porque ya me he comido el tiempo casi, ¿no? Me lo he comido, voy. Hemos 10 minutos. Muchas. No, pero me gustaría. Yo siempre tengo un sabor agridulce. Me encanta venir a hablar a profesores. O sea, me parece admirable la tarea que hacen. Y siempre tengo la sensación de que en realidad lo que habría que hacer es un diálogo. Una discusión. Es decir, a ver, ¿qué problemas tienen sus estudiantes con las oraciones de relativo? Claro, eso tiene también problemas. Saldrían las cosas de manera dispersa, habría preguntas importantes que no aparecerían, pero por lo menos, pero claro, con la magnitud que tiene esta aula, yo me vería arrinconado enseguida, de modo que vamos a seguir. Bien, ahora vamos a ver las diferencias entre las relativas especificativas y las explicativas. El contenido descriptivo de la relativa puede servir para caracterizar al individuo, que es lo que hemos visto, o bien para dar información incidental sobre él. Eso es distinto. Ahora veremos por qué es distinto. Imagínense que yo digo esto que es tan básico y tan normal. El piso tiene 2 habitaciones que dan al parque. ¿Vale? Bien. Y en cambio, imaginen que digo lo segundo. El piso tiene 2 habitaciones, coma, que dan al parque. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí verán que la interpretación no es la misma. Porque en el primer caso yo no puedo contestar a la pregunta, con esa información, yo no puedo contestar a la pregunta de cuántas habitaciones tiene el piso. ¿No? Sé que tiene 2 habitaciones que dan al parque, pero puede tener otras.
Entonces, lo importante es que vean la diferencia que hay entre las especificativas y las explicativas. Las especificativas quedan afectadas por el cuantificador, ¿no? Ese 2 está diciendo cuál es el número de habitaciones que dan al parque. Está diciendo eso. En cambio, la otra, fíjense en la coma está indicando, la coma aquí es un reflejo de la estructura sintáctica. La coma está indicando que 2 solo afecta a habitaciones. De modo que en el segundo piso tenemos 2 habitaciones y ninguna más. Tenemos la suerte de que den al parque, pero solo hay 2. No hay más. Entonces, fíjense que esta es una diferencia interpretativa importante entre las explicativas y las especificativas. Bien. Entonces, la conclusión es que el antecedente de las especificativas no incluye a los determinantes o a los cuantificadores, o dicho de otra manera, los determinantes y los cuantificadores quedan fuera de las relativas especificativas. En cambio, en las explicativas se incluye todo. Claro, ¿para qué sirve la coma? Pues sirve para decir que la pareja de baile que dan al parque, en 2 habitaciones, coma, que dan al parque, la pareja de baile es 2 habitaciones. Es todo eso. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir. Tenemos relativas con antecedente oracional. Esto ya, en fin, esto ya es un grado más, pero son poquitas y las usamos frecuentemente. Podemos decir, conseguimos convencerla, que era lo más difícil. Entonces aquí ese que está reflejando a toda la oración anterior. Estas son siempre explicativas, siempre. ¿Por qué? Porque una oración no tiene complementos, es decir, no hay propiedades de una oración, no puedo predicar propiedades de una oración. Sí que puedo añadir información, ¿no? Le fallaron los frenos, lo cual provocó el accidente. Lo que provocó el accidente es que le fallaron los frenos. Entonces, es toda la oración principal, ¿no? No le gustó la idea, como era de suponer, ¿no? Bueno, estas son las clases y creo que voy a acabar aquí porque quiero que me hagan preguntas. Yo voy a dejar la presentación, que era más larga, ¿no? Bueno, sí, un poco más larga. Les quería explicar oraciones de este tipo. A cualquiera que se lo diga se alucina. Son muy interesantes. Cualquiera que se lo diga, estos relativos indefinidos, que son quien quiera, como quiera, cuando quiera, donde quiera, todos estos son relativos. Pero el relativo no es el qué, el relativo es el quién. Porque ese qué en realidad era el complemento directo del verbo querer. Estas son relativas inespecíficas. Entonces, bueno, pueden llegar a ser sujeto. También quería decirles que las relativas enfáticas no son relativas sino completivas. Es decir, que cuando digo mira por las calles que nos lleva, pues esta no es una relativa y hay argumentos. Y luego, para acabar, esto sí, les querría presentar las construcciones escindidas o hendidas, también llamadas a veces perífrasis de relativo. Permiten ejercitarlas con los estudiantes y me parece algo interesante. Tomemos una oración simple del español. Yo digo, Pepe denunció eso. Digo esto. Entonces, las oraciones hendidas son un procedimiento que permiten cortar la oración en 2 y focalizar uno de los elementos. ¿De acuerdo? Entonces, de Pepe denunció eso, yo puedo construir todas estas oraciones hendidas o escindidas. Quien denunció eso fue Pepe. Lo que Pepe denunció fue eso, lo que Pepe hizo fue denunciar eso, ¿no? Entonces, fíjense que a partir de una oración simple podemos ir construyendo oraciones en las que focalizamos un elemento. Esto es algo que pueden hacer los estudiantes y es un tipo de construcción muy habitual. Es interesante ver, este es un ejemplo de un colega madrileño, que en algunos casos puede haber ambigüedad. Fíjense en esta oración. El otro día sometí a mi hija, que no es lingüista, a la prueba de ver si veía la ambigüedad y me dijo que la supo ver. Lo que el niño no se come es la comida del perro.
Esta oración es ambigua. Entonces, hay una interpretación en que la oración es una oración atributiva, y entonces lo que el niño no se come son las sobras del niño. Entonces el perro se come las sobras del niño. Es una oración atributiva normal y corriente. En la otra es, el niño se niega a comer la comida del perro. Hablaría muy mal de los padres la cosa. Entonces, esta segunda es una oración escindida, ¿de acuerdo? Bueno, en fin, muchas gracias. He pasado el tiempo. Bueno, vamos un poco justos de tiempo, pero como también ha habido una presentación, no quiero... Si hay alguna pregunta, pues se puede utilizar 2 minutos para alguna pregunta. No. Es que el tiempo es relativo. Sí. El análisis del NEXT Hola, en las relativas semilibres, ¿cómo se analiza el nexo? ¿Qué tenemos lo que nos preguntan los alumnos, ¿qué tenemos que poner? Es una buena pregunta. Bueno, vamos a ver, aquí hay diversas soluciones operativas. Una es desplegar el significado que tiene el relativo entero, es decir, que cuando tenga quién, usted dice que ahí está la persona que, y ya está. Entonces ahí el antecedente es persona y qué es el nexo. Otra posibilidad es decir que quién ejerce las dos funciones, que es lo que he dicho. O sea, de hecho, es el nexo de subordinación y también lleva incorporado dentro el antecedente. En la lengua una de las características fundamentales es que hay muchas unidades que no tienen un solo valor, sino que tienen varios. Hay muchas unidades polifuncionales. ¿Por qué suben los pronombres interrogativos al frente de la oración? Pues porque son marcas de modalidad interrogativa. Entonces, un pronombre interrogativo, cuando yo digo ¿qué dices?, que es el complemento directo de dices, pero no es solo eso. Es también una marca de modalidad interrogativa de la oración, ¿de acuerdo? Y el motivo por el cual ese que sube arriba es porque es una marca de modalidad. Y en el caso de los relativos, el motivo por el cual suben delante de todo es porque son nexos de subordinación. En español, los nexos de subordinación encabezan las subordinadas, ¿de acuerdo? Entonces, ya le digo, dependerá mucho de los grados. Aquí hay una cuestión, es decir, si usted me hace la pregunta para el último año de bachillerato, quizás no sea igual que para el anterior. Es decir, sencillamente, lo que hay que decir ahí es que quién incluye la persona que. Entonces, ¿cómo se refleja en el análisis? Es una cuestión de representación gráfica. Si uno quiere poner la persona que, pues usted pone la persona que y en persona y que le dice quién y ya está. O bien dice que quién tiene un doble valor. Es decir, es algo así como que quién está a la vez dentro y fuera de la relación. ¿Y cuando es la que? Cuando es la que, aquí tenemos una discusión. Si hay una interpretación anafórica, usted puede decir que hay un elemento nominal vacío, que es el que mantiene la relación anafórica con el antecedente, ¿de acuerdo? Si yo digo, prefiero mi solución porque la que me propones, entonces es la solución que me propones. Ahí lo que hay es una anáfora. Por cierto, fundamental explicar lo que es una relación anafórica y lo que es una relación deíctica. Muy importante. O sea, no tiene que ver con el análisis sintáctico, pero es muy importante, porque son mecanismos que las lenguas utilizan constantemente, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, mi tendencia natural sería decir que cuando tenemos artículo más que, siempre hay una relación anafórica. El único problema es que yo puedo decir el que dice eso no sabe lo que dice. Y esto es idéntico a quien dice no es necesario que haya un antecedente. ¿De acuerdo? Entonces, en estos casos habría que admitir que el que es el relativo compuesto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.